María José ya está corriendo el tiempo. Sí, doctor, yo le voy a presentar ahorita. Ya. Bueno, doctor, buenos días, compañeros todos. En esta ocasión nos va a tocar exponer el tema sobre diabetes gestacional. La que está hablando ahorita es Cornejo Chávez Lucero. Siguiente, por favor. Bueno, hablemos acerca de la definición, que esta conocemos como una condición clínica en donde las mujeres gestantes van a ser no diagnosticadas previas de diabetes que van a exhibir niveles elevados de glicemia, que en la mayoría van a ser diagnosticadas en el último trimestre. Hablamos de entre las 24 y 28 semanas, donde vamos a encontrar las hormonas diabetogénicas que se van a encontrar muy elevadas, en especial lo que es el lactógeno presentario, que es el somatotropina cloriónica, que se va a encontrar demasiado elevada y va a generar una resistencia a la insulina. Entonces, al encontrarse una resistencia a la insulina, esto va a aumentar lo que es la glucosa en la sangre y va a generar anormalidades lo que es en el feto, la que vamos a hablar un poco más en lo que es la fisiopatología. Más adelante. Siguiente, por favor. Doctor, disculpe, no está grabando la clase. A ver. Ya. Sí, así, sí, chicos. Del 6 al 7% hablemos que de los embarazos estos se van a complicar por la diabetes. De un 88 a un 90% estas van a ser mujeres con diabetes gestacional y de un 10 a un 12% van a ser de diabetes pregestacional. Vamos a encontrar un 35% de diabetes tipo 1 y un 65% de diabetes tipo 2. Luego vamos a tener acá un concepto importante que es la diabetes pregestacional preexistente, que según la ADA se recomienda que va a ser la diabetes diagnosticada en el primer semestre del embarazo, que se va a clasificar como diabetes pregestacional preexistente. Luego hablemos en el parto que acaba de existir una producción hormonal que se va a detener y en el tejido adiposo se van a producir las adipocitoquinas que van a actuar como hormonas implicadas en la regulación del metabolismo materno y van a generar lo que es la resistencia a la insulina. Dentro de los factores de riesgo es importante considerar acá la historia de la diabetes mellitus gestacional, el antecedente de la madre de alto o bajo peso al nacer mayor de 4.000 o mayor de 2.500 gramos, la historia de muerte fetal no explicada, la obesidad o índice de masa corporal mayor o igual a 30 al comienzo del embarazo, la macrosomía en partos previos, el antecedente de preferencia de la madre, el síndrome de poliquistosis ovárica, los niveles de PTOG sospechosos en el embarazo previo, el hallazgo de glicosuria, la edad avanzada mayor o igual de 30 o en algunas otras bibliografías mencionan mayor o igual de 27, la glicemia en ayunas de mayor de 85 miligramos por decilitro y el antecedente de familiares en primer grado con diabetes mellitus. Benjamín, empieza, sigue. Ya. Hablando de la fisiopatología de la diabetes gestacional, vamos a tener las hormonas placentarias principalmente, que estas son las que van a causar una resistencia a la insulina. Dentro de esas tenemos la progesterona, la prolactina, el cortisol, el estradiol y principalmente el lactógeno placentario, ¿no? Vamos a tener un pico de estas hormonas a partir de la semana 20 a 24 y con un incremento de resistencia a la insulina en la madre. Bueno, esto es un proceso fisiológico en el cual
gracias a esta resistencia a la insulina hay un incremento de glucosa y de este incremento de glucosa se puede beneficiar el feto para generar un crecimiento fetal en el último trimestre. Pero lo normal también es que haya un mecanismo de adaptación en los cuales las células beta, ¿no?, del páncreas materno producen más insulina y con esto se logra superar la resistencia a la insulina. ¿Y qué es lo que pasa patológicamente? Pues justamente estos mecanismos de adaptación están alterados y hay una producción insuficiente de insulina para superar el efecto de las hormonas placentarias, lo cual nos lleva a la diabetes gestacional. Y justamente con este déficit de insulina va a haber también un incremento de glicemia, ¿no? Ya que hablamos de la diabetes, y este incremento de glicemia al pasar a la circulación fetal también va a tener un efecto sobre el páncreas, ¿no?, del feto propiamente, con un incremento de insulina. Esto va a generar un incremento de crecimiento fetal, y acá es donde vamos a tener las complicaciones como serían, por ejemplo, la macrosomía fetal. Nuevamente en este gráfico podemos ver cómo sería en una gestación normal, donde la sensibilidad periférica a la insulina también interviene. Esto tenemos que tener en cuenta. En una madre sana, esta va a estar normal, ¿no? Tanto pregestacionalmente como postgestacionalmente. Y solo durante la gestación es que se va a reducir ligeramente la sensibilidad a la insulina, es decir, va a aumentar la resistencia a la insulina, ¿no? Y como vemos aquí, los valores de glicemia van a estar normales pregestacionalmente, normales postgestacionalmente, pero solo ligeramente incrementados durante la gestación. Y la respuesta de las células beta, compensadora a la resistencia a la insulina fisiológica durante el embarazo, va a ser una ligera hiperplasia o hipertrofia con aumento de secreción de la insulina, que postgestacionalmente, desde el desprendimiento de la placenta, en realidad, esto tiene que regresar a lo normal en algunos días, ¿no? Y patológicamente esto es lo que pasa. La sensibilidad periférica a la insulina puede ser normal o puede estar alterada ya previamente a la gestación, ¿no? Es un problema subyacente esta sensibilidad de la madre, ¿no? Y lo que pasa durante la gestación es que con esta resistencia a la insulina, con la producción de estas hormonas, ¿no?, antiinsulínicas, la sensibilidad va a disminuir demasiado. Inclusive después del parto puede permanecer alterado, ¿no? La glicemia va a incrementar demasiado durante la gestación, ¿no?, a partir del segundo o tercer trimestre, y después de la gestación esto puede normalizarse o también puede permanecer alterado, ¿no? Y la compensación de las células beta del páncreas va a ser inadecuada. Bien, hablando acerca de la prevalencia de la diabetes gestacional en el Perú. Bueno, en 2012 se hizo un estudio en el cual se analizaron casi 3.000 casos de diabetes, en los cuales se determinó que el 96.8% es de diabetes tipo 2, el 2.5% pertenece a diabetes tipo 1, y hay un 0.7% de diabetes gestacional. Muy importante acá es que también se hizo un estudio prospectivo en 1.282 mujeres entre las 24 a 28 semanas, ¿no?, y se encontró una prevalencia de diabetes gestacional de 16%. Esto está entre los valores que nos da del estudio APO. Encontraron una prevalencia entre 9.3% a 25.5%, ¿no? Ahora, la frecuencia de diabetes gestacional en mujeres con peso normal, sobrepeso y obesas fue 12, 15 y 22% respectivamente. Las que eran mayores de 35 años tenían un mayor riesgo, con 1.6 veces más frecuencia que las que se embarazaban antes de los 20 años. Y también otro factor importante en este estudio fue la historia familiar de primer grado de antecedente de diabetes mellitus, ¿no? Aquí podemos ver los resultados de este estudio, donde se encontró un 16% de prevalencia de diabetes gestacional. Dentro de las complicaciones maternas, principalmente vamos a tener lo que es la preeclampsia. La resistencia a la insulina en realidad es lo que nos va a causar, ¿no?, la diabetes gestacional. Va a ser un factor común para la preeclampsia, ¿no?, y para la hipertensión gestacional. También otra complicación característica van a ser un parto pretérmino o un parto quirúrgico, ¿no? Esto por
la macrosomía que va a desarrollar el feto, ¿no? La simetría del tronco fetal, Benjamín. vamos a ver qué es. Venga, detente ahí, está bien. Liz Alejandra, continúa ahí. Ya, doctor. Bueno, como seguimos con las complicaciones maternas, vamos a ver que va a presentar también un parto que es el parto va a ser por cesárea y vamos a ver lo que va a ser la macrosomía, la simetría y el tronco fetal. También vamos a ver que va a ser se va a hacer una diabetes predominante tipo 2, o sea, las gestantes que sean diagnosticadas con diabetes van a tener un riesgo elevado de poder hacer diabetes después del parto. También van a presentar lo que van a ser enfermedades cardiovasculares y también se vio que presentan trastornos de ansiedad y una autopercepción alterada. Y también se demostró que pueden hacer una recidiva de diabetes mellitus gestacional hasta un 84% de las gestantes. Siguiente. Siguiente. Bueno, en las complicaciones fetales vamos a ver principalmente lo que va a ser la macrosomía fetal, ¿no? Ya que como la madre incrementa la glucosa, el feto también empieza a crecer, entonces ocurre lo que va a ser una macrosomía fetal, entonces el feto nace con más de 4 kilogramos y presenta lo que va a ser una hiperglucemia materna. También va a haber una transferencia transplacentaria de glucosa y otros nutrientes, es por eso que el feto se presenta tan grande. Va a haber un hiperinsulinismo y un crecimiento fetal acelerado simétrico, también caracterizados por lo que va a ser el cuello de búfalo y pliegues muy marcados en las extremidades, asimismo como visceromegalias y un aumento del grosor del miocardio. Vamos a ver también que va a haber hipoglicemia fetal y a las primeras 48 horas va a ser menos de 36 y va a haber una persistencia fetal de hiperinsulinemia. También vamos a encontrar lo que van a ser la distocia de hombros, malformaciones, alteraciones hematológicas, obesidad y síndrome metabólico y también una muerte perinatal. Vamos a ver que en la distocia de hombros va a estar relacionado con relaciones pecho-cabeza y de hombro-cabeza, que van a tener un aumento y esto aumenta el riesgo también. En las malformaciones vamos a ver que se pueden presentar neurológicas, hernia bífida, cardíacas, renales. En las alteraciones hematológicas vamos a ver que pueden presentar poliglobulia, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia y déficit de hierro. Asimismo, en la muerte perinatal vamos a ver riesgo de muerte fetal 4 veces mayor a las muertes fetales usualmente. Siguiente. Bueno, acá podemos ver un cuadrito con las características y también vamos a ver que una de las complicaciones fetales van a ser el polindramios y el retraso de crecimiento intrauterino. El polindramios vamos a ver que va a ser un aumento de riesgo del desprendimiento de la placenta y de la anatomía uterina posparto. Y en retrasos de crecimiento uterino vamos a ver que van a ser madres con vasculopatías y flujos placentarios disminuidos. Siguiente. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico principalmente nosotros tenemos que basarnos en lo que va a ser la historia clínica, en los antecedentes familiares y principalmente en los factores de riesgo que ya se mencionó, ya que estos factores van a ser los que las mujeres con diabetes mellitus gestacional no van a tener señas ni síntomas. Es por eso que se va a recomendar que toda embarazada se realice la prueba entre la semana 24 y 28, debido a que en esta semana va a ser donde el lactato placentario se aumenta más, entonces la gestante empieza a subir empieza a hacer un aumento de la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces vamos a ver que los criterios iniciales para este diagnóstico, va a ser el test de O'Sullivan, que va a ser un test de screening para poder hacer el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Entonces este test va a tener dos enfoques, el enfoque de un paso y el enfoque de 2 pasos. Como otras pruebas diagnósticas vamos a tener que el umbral para hemoglobina glucosilada, vamos a ver que en el segundo y tercer trimestre tiene una sensibilidad y una especificidad como prueba de detección, pero posteriormente no. Luego, un nivel de glucosa plasmática en ayunas menor de 85 a las 24 semanas de gestación funciona bien para poder identificar a las mujeres que no tienen diabetes. Sin embargo, un valor superior a 85 tuvo un rendimiento inferior. También tenemos que tener un buen seguimiento y control de la glucosa, ¿no? Como esperamos que sea una glucosa en concentración en ayunas que sea menos de 95, postprandial de 1 hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. Siguiente, por favor. Bueno, para explicar el enfoque de un paso del test de O'Sullivan, vamos a ver que es cuando se hace a las pacientes no diagnosticadas de diabetes mellitus, se hace la semana 24 y 28 y con
un ayuno previo de mínimo de 8 horas. Vamos a ver que se va a hacer un test de tolerancia de 2 horas en las que se va a administrar una carga de 75 gramos de glucosa en las mujeres gestantes en ayunas. Según la OMS se va a medir los niveles de ayunas a las 2 horas poscargas, mientras que según un enfoque de la Asociación Internacional de Diabetes en el embarazo, la medición se va a hacer en ayunas de 1 y 2 horas poscargas. Entonces se debe realizar en la mañana después del ayuno y después de por lo menos 8 horas. Siguiente. María José, empieza tú. Gracias, doctor. Siguiente. Bueno, dentro del enfoque de dos pasos, primero vamos a ver que pacientes con factores de riesgo van a ser antes de las 24 semanas de gestación y todas entre las 24 y 28 semanas de gestación. Después de las 28 semanas, quienes no se realizaron este test pueden tener esos resultados negativos, pero también desarrollan algunas complicaciones. Primero se realiza la prueba de tamizaje con un test de carga de 50 gramos de glucosa sin necesidad de ayuno. Si el nivel de glicemia medio una hora poscarga está en recorte que es 140, se considera que el paciente es negativo para diabetes mellitus y no requiere realizarse otra prueba. Si el nivel de glicemia es mayor al punto de corte, se va a realizar una prueba PTGO de glucosa con 100 gramos de glucosa para 3 horas. También requiere que esta paciente esté en ayuno entre 8 a 14 horas y si los niveles de glicemia en ayunas a 1, a 2 y a 3 horas posgarga pueden ser comparados con los criterios que ya se mencionaron. Siguiente. Principalmente en este cuadro vamos a ver los criterios diagnósticos de diabetes mellitus gestacional mediante este enfoque de dos pasos. Como ya mencioné, primero la prueba de tamizaje con 50 gramos de glucosa y después vamos a ver la tolerancia oral de glucosa a la 1, 2 y a la tercera hora poscarga. Siguiente, por favor. En este pequeño esquema también vemos cómo realizar este tamizaje, principalmente con la curva de medición de 50 gramos de glucosa en una hora. Esta es la prueba de Sullivan. Y después viendo según los resultados, menor a 140 va a ser normal, entre 140 y 190 va a tener una curva de tolerancia de 75 gramos de glucosa en ayuno, 1 y 2 horas postcarga. Y mayor a 200 gramos podemos decir que ya es una diabetes gestacional. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del tratamiento de la diabetes gestacional, primero vamos a dividirla en un tratamiento no farmacológico y en un no farmacológico. Dentro del no farmacológico, principalmente lo que se va a querer es alcanzar valores normales de glucemia, prevenir la cetosis y la ganancia de peso que sea adecuada para el bienestar materno y también fetal. Por tal razón, principalmente se recomienda carbohidratos estándares limitados hasta el 40%, proteínas en un 20% y grasas hasta en un 40%. Además, también de esta dieta, se recomienda ejercicio en todas las madres gestantes. También ha demostrado que este ejercicio de dieta va a tener una mejor sensibilidad en los tejidos y también mejor índice de glucemia. La segunda estrategia también va a ser la monitorización de glucemia en ayuno de estos pacientes después de 1 y 2 horas poscarga, ¿no? El objetivo es alcanzar las concentraciones de glucosa en ayuno inferiores a 95 miligramos y postprandiales menores a 140 a la hora y 120 a las 2 horas. Esto principalmente va a reducir el riesgo de macrosomía fetal y de complicaciones asociadas. Siguiente. En este cuadrito vamos a ver la clasificación de Priscilla White, principalmente clasificando la diabetes mellitus gestacional en clase A, en clase 1A, clase 2A. Principalmente en la clase A1 se va a recomendar lo que es una dieta y ejercicio, un tratamiento no farmacológico. Dentro de la clase A2 vamos a obtener un tratamiento que es lo que es insulina. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento no farmacológico, principalmente lo que se va a recetar es insulina y hipoglucemiantes orales. Y de la insulina, de inicio de 60 minutos, con una acción pico de 2 a 3 horas y con un efecto de hasta de 8 a 10 horas después. Y también la insulina de pH con un inicio de 2 a 4 horas y con un pico a 4 a 10 horas, con una duración de hasta 18 horas. Principalmente se va a dar un cálculo con la masa corporal. Siguiente. Este cálculo se va a dar en pacientes no obesas, que es de 0.6 a 0.8 unidades por kilogramo, y para mujeres con sobrepeso y obesidad es de
0.9 a 1 unidades por kilogramo. Enseguida el peso materno actual se va a multiplicar por la cantidad de insulina. Y como hiperglicemiantes orales también encontramos la metformina como opción y la ibibulina. Siguiente. En este esquema también lo que se va a hacer es iniciar el tratamiento farmacológico con insulina y con los hipoglucemiantes. Gracias. A ver, recomendaciones al grupo. En general lo hacen bien, pero yo les recomiendo si tienen poco tiempo, se han pasado bastante el tiempo, tienen poco tiempo de exposición, lo que yo siempre les voy a recomendar es que hagan un resumen de lo que están haciendo, de lo que están hablando. Les he pedido 15 diapositivas, pero 15 diapositivas como tales me han hecho diapositivas animadas, lo cual ha aumentado la cantidad de diapositivas, eso ha hecho que aumente el tiempo de exposición. Ahora me queda poco tiempo para el resto. A ver, excepto esas recomendaciones, falta un poco más de resumen, capaz de resumen, muchachos. Carmen Curro, pregunta, mami. Sí, doctor. Quería preguntar al grupo panel qué opinaban del uso de metformina e insulina en el tratamiento de diabetes gestacional. ¿Puedes repetir tu pregunta? Doctor, quería preguntar qué opina sobre el uso de metformina e insulina en el tratamiento de la diabetes gestacional. ¿Qué opinan o qué saben? Mejor, ¿qué saben sobre el uso de metformina e No, insulina? si me pides qué opinan, nos estamos metiendo un tema a un dato demasiado bravo. A ver, Edison, responde esa pregunta. Doctor, dijo Edison. Ajá, dije Edison. Anaya Palito. Pasa. Sí, doctor, presente. Bueno, la metformina, que conocemos como una biguanida, está aprobado según la Asociación de Obstetras. Está aprobado para lo que es el uso como un antidiabético oral en lo que es la diabetes mellitus gestacional. Y ¿Estás seguro? se puede empezar con una dosis de 500 miligramos en las comidas. ¿Estás seguro? Sí, doctor. Según el Sí, estudio, estás seguro. según Helen, ¿qué artículo que se opinas de esa publicó en el pregunta? 2020. Doctor, Doctor, ¿podría Helen, responder, por favor? Helen La Gamio. metformina. Helen Gamio. Helen Gamio. Presente, doctor. La persona que yo le diga. Helen Gamio. ¿Dónde está Helen Gamio? Presente, doctor. Hola, Helen. Misma pregunta. ¿Qué Bien. tipo de metformina e insulina fue la pregunta? No se desvíen. Bien. Bueno, pienso que el uso de esta insulina humana, bueno, va a ser como último recurso, ¿no? Para el tratamiento, porque en sí la primera línea va a ser alimentación y ejercicio. Dentro de la aplicación de esta insulina humana, bueno, creo que puede aplicarse la NPH o las insulinas ¿Qué opinas de metformina? La pregunta es simple, Helen. Metformina e insulina han preguntado. Creo que el primer uso es de insulina y, bueno, como segunda opción es metformina, si hablamos de uso. La consideras como opción. Karen Camacho. Doctor, sí, presente. Bueno, en Hola. realidad sí. A ver. A ver, un concepto antes para poder terminar esto. Las insulinas son la primera fuente farmacológica de terapia. Todavía no hay muchos estudios que revelan que se pueden utilizar metforminas, biguanidas, qué sé yo. Ya, sulfonilurias, etcétera. Pero si tú tienes la opción de la insulina, siempre está insulina en primer lugar. Pero siempre. Ahora, la pregunta es, Karen, ¿por qué no glibenclamida o metformina? ¿Por qué no es primera opción? Todavía no es primera opción. Y va a pasar mucho para que sea primera opción. Doctor, porque, bueno, la primera opción es la alimentación y los ejercicios. Me repitas lo que ya sabemos. Concrétate la pregunta.
Hasta donde yo leí, doctor, la metformina no está aprobada todavía. Bueno, dice que sí. El compañero dice que sí. ¿Qué opinas, Marcia? Marcia Venus. Doctor, buenos días. Lo que yo leí según el Up to Date decía que la metformina no estaba indicado, pero sí estaba indicado en caso de que la diabetes gestacional sea subóptima, doctor. En el caso de que mediante los controles no se esté llegando a estos valores óptimos que se quieren cuando lo encuentra la gestación. Pero la insulina sí está recomendada y mencionaban que tenía que ser dosis menores porque esto podría generar hipoglicemia en los pacientes, pero en realidad no es una complicación no muy frecuente. A ver, Waldir Erasmo. Waldir. Presente, doctor. ¿Se me Hola, escucha? Waldir. Sí, te escucho. ¿Por qué no se debería usar todavía glibenclamida metformina? ¿Por qué no es primera opción? La pregunta es simple. Doctor, ese medicamento atraviesa la barrera placentaria. Primer punto, ¿qué más? Ese también se asocia con... hay un aumento de peso materno, doctor. ¿Con qué? ¿Con insulina? Con metformina, doctor. Ay. Estaba haciendo bien. ¿Por qué? Ay. Estaba haciendo bien con tu respuesta. No, Era. hay un menor, hay un aumento de peso materno con metformina. Claudia Eloísa. ¿Dónde está Claudia Eloísa? Doctor, presente. ¿Se me escucha, doctor? Dime, ¿cuáles son las complicaciones a largo plazo del uso de metformina o glibenclamida en diabetes gestacional? ¿Conoces o no? Perdón, doctor, los efectos a largo plazo de la metformina. Y la glibenclamida en el feto. Así de cruelza, por si acaso, mientras el grupo expositor tiene mucho tiempo para poder demostrar su nota, los demás tienen una oportunidad para poder demostrar su nota. Una. Y así pasa. Pasa pues. Lucía. Doctor, presente. Dime cuáles son las complicaciones a largo plazo de uso de metformina en el niño. En el niño. Doctor, en el niño podría ser, se asoció a madres gestantes que usaban metformina, se asoció al aumento de peso y riesgo de obesidad. No. En el niño. Así de cruel es la vida. ¿Qué quiere que le diga? No se conocen los efectos a largo plazo de estos medicamentos. Ojo, me refiero al niño. Son páncreas que recién se están formando y ya se expone a metformina, sobre todo ya se expone a glibenclamida. No se conoce el efecto a largo plazo, por eso todavía parece que pueden servir, pero todavía no hay una recomendación, no hay una guía que los recomiende como tal, por encima de la insulina. Jamás. Jamás. Daniela. ¿Dónde está Daniela? Sí, doctor, buenos días. ¿Qué insulina es la que se debería usar, Daniela? La insulina humana, doctor, NPH. Aparte de NPH. Cualquier insulina prandial. No, hay una insulina que está aprobada para el uso en diabetes gestacional, aparte de NPH y R. ¿Cuál es? Así de cruel es la vida. Ese es. ¿Dónde está Brian? Presente, doctor, buenos días. Hola, Brian. Misma pregunta. No, doctor, no lo he revisado, solo leí la humana. Uy. Así pasa. A ver. Así pasa, pues. Eso te suma un montón. La insulina que está aprobada es Detemir. NPH, R y Detemir,
Las demás no están aprobadas. Se pueden utilizar, pero no están aprobadas. La pregunta es si están aprobadas o no están aprobadas. Cuéntame, por ejemplo, a ver, otra pregunta, Karen. Ya, doctor, mi pregunta era, ¿cuál es el curso de la enfermedad después de que una paciente diagnosticada con diabetes gestacional da a luz? Ya. Respuesta. Sadali. Interesante pregunta. Sadali. Sadali. No está Sadali. A ver, Johan. A ver, Johan Molero García. Presente, doctor, buenos días. Hola. Responde la pregunta. Si la paciente o sea, es después del parto, se ha controlado la diabetes con un plan de alimentación y un ejercicio durante su embarazo, debe seguir midiendo su nivel de glucosa en la sangre. Entonces, para asegurar No, la que pregunta realmente ya no dice tiene... cuál es la evolución. ¿Qué esperas con esa mamá? Después, repite tu pregunta, Karen. Ya. ¿Cuál es, ¿Cuál es la evolución del cuadro clínico en una paciente diagnosticada con diabetes gestacional que da a luz después del parto? Pregunta simple. A ver. Después del parto, doctor, sería de que desaparezca su... Lo habitual es que desaparezca. Así de sencillo, así es. ¿Y por qué desaparece, Yarami? Yarami. Presente, doctor. ¿Qué desaparece, Yarami? Podría ser porque los niveles de glucemia se regulan. ¿Por qué se regula? Yarami. Doctor, ¿podría opinar de repente? María Morales. Doctor, se regulan porque, como una respuesta. O sea, al final del tercer periodo del trimestre hay una resistencia a la insulina, pero al momento de nacer, el bebé, o sea, ya no va a haber esa resistencia a la insulina y, o sea, es por un mecanismo ¿Por compensatorio. qué ya no hay esa resistencia? El concepto que es cerrado, ¿eh? Pero ¿por qué ya no hay esa resistencia a la insulina? Porque ya no va a haber el lactato, ¿Y por qué ya no hay? el lactato placentario, el incremento del No es lactato, es lactógeno placentario. ¿Y por qué ya no? placentario, disculpe, doctor. ¿Y por qué ya no hay? Porque ya ha nacido el bebé. Rocío Ramírez. Ya no va a haber un aumento de demanda fetal que produce. Rocío Ramírez. Presente, doctor. Hola, misma pregunta. Doctor, va a desaparecer todo este cuadro clínico porque también al momento de dar a luz ya va a haber un desprendimiento de la placenta y aparte que la función... Por el alumbramiento, punto. Porque se va a la placenta. No cuando se ve el bebé se regula todo. Se va con la placenta. Y habitualmente una mujer que tiene diabetes gestacional viene al parto y la glucosa se normaliza. Ya no tiene lactógeno placentario porque ya no hay placenta. Y la respuesta es simple. A ver, más o menos. Joaquín Francisco. Doctor, ya no me importa. Pregunta. ¿Cuál es la importancia del lactógeno placentario y cuál es su relación con la historia natural de la enfermedad en la gestante? ¿Puede ser un poco más específico? Bueno, es que si la planteamos de la otra forma que habíamos pensado con mi grupo, como que revelamos ya la respuesta, sería, a ver, Manda la pregunta. ¿cuál es la importancia del lactógeno placentario y cuál es la relación con la historia natural de la diabetes gestacional? Esa pregunta. Jul, responde.
¿Podría aclarar un poquito la pregunta que dije? Creo que No, perdí ya, el ya, sentido. ya fue tu tiempo, mi querido Joaquín. Te di 2 oportunidades. Yul, ¿pero por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Cómo así aumenta la resistencia a la insulina? Esa es la clave. ¿Cómo así la aumenta? Yulisa Lisset. Yulisa Doctor, Lisset. Hola. doctor, ¿me escucha? Corto y claro. Responde la pregunta. Ya. Eh, la fisiopatología, doctor, es porque ese lactógeno placentario hace que los transportadores, por ejemplo, como viene a ser la GLUC3 Algo más también, simple, María. Sí, sí, algo más simple. Sí, 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 algo más simple. Es algo simple. mm, mm, Indira, Margaret. Indira, Indira. No está Indira. Eli, Alejandra. Doctor, buenos días. Esta hormona, la placentaria, se va a encargar de permitir el paso de la glucosa materna al feto y de esta manera permitir el crecimiento. Entonces, para No, eso, no tienes efecto. Es otra cosa mucho más simple. Jacqueline, Mendoza. Doctor, bueno, el lactógeno placentario es la principal hormona diabetogénica, ¿no? En el caso de diabetes gestacional. Y ¿Y por qué es diabetogénica? lo que Va- leí es que va a estimular el crecimiento de las células beta ¿Por qué? por la producción de serotonina por parte de las células beta. Una sola palabra. ¿Por qué? Es una hormona política, es la principal hormona contrarreguladora del embarazo. Eso puso el grupo en la exposición. Por eso es diabetogénica y aumenta su producción justo en la semana 24-28. De ahí se hace el diagnóstico. Ah, no han leído, ¿eh? No han leído como yo esperaba y quisiera que hubieran leído. Dime tu pregunta, Mariana. Bien, doctor. La pregunta sería, ¿cuál es el mecanismo por el cual se va a dar la macrosomía fetal? Es decir, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que se da la macrosomía fetal? Me gusta la pregunta. A ver, David Cáceres, contesta, hijo. Presente, Voy a doctor. contar algo, ¿no? Una mujer gestante con diabetes gestacional puede tener múltiples complicaciones perinatales. La menos frecuente es macrosomía, pero es la más característica. ¿Cómo así? El grupo les puso. Vamos, David. Doctor, la causa por la que se va a producir esta va a ser por el aumento de la hiperinsulinemia. Esto va a generar que la glucosa ¿Hiperinsulinemia de quién? va a haber hiperinsulinemia del bebé, doctor. Esto va a Del generar bebé. que el feto ¿Y del feto, por qué hay hiperinsulinemia del bebé? por la hiperglicemia, doctor, el feto va a consumir mayor glucosa y esto va a generar ¿Hiperglicemia de quién? de la madre, doctor, y el bebé lo va a reconocer Muy como bien, suyo. muy bien. Shareli Batallanos. Shareli, Presente, muy doctor. bien, esa es la causa. ¿Y la hiperinsulinemia fetal, cómo así genera macrosomía? Por la resistencia a la insulina que va a generar esa. ¿Qué resistencia? La resistencia a la insulina es de la mamá, no es del bebé. ¿Por qué la hiperinsulinemia se acompaña? Esta pregunta es sencilla, Shareli. ¿Por qué se acompaña de macrosomía fetal? ¿Qué cosa hace la insulina?
Porque este causa efectos anabólicos en el bebé. Nada más por eso, lógico. Solamente por eso. Es lo más simple, ¿eh? Es una explicación bastante sencilla. Hiperglicemia materna, esto genera hiperglicemia fetal y el feto responde botando su propia insulina y empieza a aumentar. Es una simple explicación, es lo más común. ¿Dónde está? A ver, Luis Manuel. Sí, doctor. Pregunta. Mi pregunta es, debido a que lo mencionaron en la exposición, es ¿cuál es el mecanismo por el cual se desarrolla poliglobulia como complicación fetal? A ver, ¿quién quiere responder? Marisol. Marisol Carrasco, Bautista Carrasco. Doctor, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Doctor, en acá lo que se produce principalmente, en acá vamos a ver que hay déficit de hierro, doctor. ¿Por qué hay poliglobulia fetal? Doctor, esto ocurre por la presencia de lo que es la hiperinsulinemia crónica. ¿Sigue? Y bueno, en acá lo que ocasiona es hay un metabolismo basal, ¿no? Y consumo del oxígeno. Y esto hace que se aumente la producción de los glóbulos rojos y de la eritropoyetina fetal. Zaida, Luna, ¿qué opinas? Doctor, sí, es la complicación la poliglobulia. Bueno, básicamente por la hiperinsulinemia. Y además que el feto va a presentar otras complicaciones como la hiperbilirubinemia. No, solamente hablo de la policitemia, no hablo de la hiperbilirubinemia. Sí, doctor, básicamente por la hiperinsulinemia. A ver, Luis Manuel, respóndete tú mismo. Sí, doctor. Y es que en la exposición mencionaron de que había un aumento de lo que sería el metabolismo basal y el requerimiento de oxígeno, por lo cual había una estimulación de la eritropoyetina y por lo tanto un aumento de la cantidad del recuento de glóbulos rojos, doctor. Es una complicación bien poco frecuente, les cuento. No es tan frecuente esa complicación. A ver, yo voy a hacerles algunas preguntas, a ver, al azar, a quien le toque, ¿Qué cosa es diabetes? Simple pregunta, ¿eh? ¿Qué cosa es diabetes pregestacional, Isabel Segarra? A ver, ¿qué cosa es diabetes pregestacional? Dime la de... Isabel. La prestación actual es definida como la diabetes médicos diagnosticada en el primer trimestre. ¿Segura? O antes. ¿Segura? Falta algo más a tu pregunta, falta algo más a tu respuesta. Alfredo Cuellar. Alfredo. Presente, doctor. Responde esa pregunta. ¿Qué Presente, cosa doctor. gestacional? Hola. Precisa más la respuesta de tu compañera. Incompleta. ¿Es la diabetes diagnosticada antes de la semana 24 del embarazo, doctor? ¿Y si la diagnostico antes del embarazo? ¿Cómo se llama? Es diabetes, diabetes mellitus, tipo 2 sería o tipo 1, según corresponda, doctor. Y Fiorella Farfán. Doctor, presente. Hola, Fío. Misma pregunta. Doctor, sería en la primera cita prenatal, cuando sus valores en ayunas están más de 126. Ojo, definición, no cómo hago el diagnóstico, definición. La que se encuentra en la primera cita prenatal, doctor. Ay, mami, no, definición. La pregunta es simple. Tamara, Mamani. Sí, doctor, presente. La diabetes pregestacional
Buenos días, doctor. ¿Va a ser aquella diabetes que va a estar diagnosticada antes del embarazo o bien durante el primer trimestre? Punto. Uno tipo 2 secundaria, pero es diagnosticada antes del embarazo. La paciente entra con la diabetes gestacional. Entra, perdón, con la diabetes a la gestación. No como en el otro caso que la diabetes, la gestación se mete a la diabetes. Esa es la diabetes pregestacional. Diferente a la diabetes gestacional. Cuéntame, Ashley, Presente, doctor. de las dos diabetes, pregestacional y gestacional, ¿cuál es la más peligrosa? ¿Cuál es la que trae mayor compromiso fetal? Doctor, por lo que leí, la diabetes gestacional, si es que no se lleva a cabo un buen control glicémico. Ay, mami, te dan una pregunta de regalo y la has desaprovechado. Ingrid Farfán. Diabetes gestacional, doctor. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Otra pregunta, a ver, Rodrigo Peláez. Doctor, buen día. Rodrigo, cuéntame, misma pregunta. Entre diabetes gestacional y pregestacional, ¿cuál es la más peligrosa? Para la mamá y para el bebé. La pregestacional, doctor. ¿Por qué? Esa es tu pregunta, ¿por qué? Ay, Dios. Lisbeth Figueroa. Doctor, presente. ¿Por qué? Porque en este ya tienen los niveles aumentados de glicemia, por tanto, cuando se presenta la gestación, estos van a aumentar todavía y va a ser más propenso a tener más anomalías en el feto. Aaron Wilka. No, ¿por qué? Wilka. Arrons. No está. Rodrigo Tausinchi. Presente, doctor. Una pregunta, ¿por qué? Serían las pregestacionales, ¿no, doctor? Sí, es obvio. ¿Por qué? Porque las gestacionales en este caso, la mayoría son leves, transitorias y de forma benigna. En comparación. Una diabetes gestacional puede ser severa, ¿eh? Sí, pero... Hay otra explicación. Majur Luna. Doctor, bueno, va a ser la pregestacional porque la madre va a estar en un estado de hiperglucemia, entonces esto se va a dar durante el proceso de embriogénesis y va a causar mayores alteraciones. Y también aparte... La hiperglicemia es mucho más peligrosa en la embriogénesis. Y en la diabetes gestacional la hiperglicemia no ocurre en la embriogénesis, ocurre después. En cambio, la diabetes pregestacional expone al bebé en formación a la hiperglicemia. Esa es mucho más peligrosa. Número 2, una mujer que ya entra ya con diabetes al embarazo, ya tiene una serie de complicaciones en la vascularización placentaria, por ejemplo, lo cual va a hacer que el niño tenga mayores complicaciones, no solo macrosomía, y va a hacer que la mamá también tenga más complicaciones durante el embarazo, preeclampsia, por ejemplo. Esa es una pregunta simple. A ver, una pregunta así. Miriam Caller. Miriam Caller a la 1, a las 2. Presente, doctor. Miriam, dime, ¿qué cosa es distosia de hombro? Doctor, disculpe, ¿me podría repetir? No le entendí. ¿Qué cosa es distosia de hombro? Yosmar Osorio. Doctor, la distosia de hombros va a ser aquella dificultad en la salida espontánea de los hombros. Entonces va a haber maniobras obstétricas que vamos a utilizar para... ¿Pero por qué ocurre la distosia de hombro? ¿Qué pasa? ¿Típico de qué complicación fetal es? De la macrosomía fetal, doctor. Ya, ¿qué pasa con la distosia de hombro?
El paciente es muy grande, por lo cual tiene un tamaño mayor al que debería de ser y por lo tanto... Normalmente el tamaño más grande del feto es la cabeza, pero crece tanto el resto del cuerpo que los hombros se convierten en la parte más grande del cuerpo. Sale la cabeza y no sale el hombro. Eso es distocia de hombro. Por eso estos pacientes requieren habitualmente la cesárea para poder dar luz. ¿Ah? Para poder dar luz. Dime, José Carlos, aquí en el Cusco, ¿qué mujeres no deberían someterse a un test de O'Sullivan? Disculpe, doctor, no le escuché bien, ¿me puede repetir? ¿Qué mujeres aquí en Cusco no deberían someterse a un test de O'Sullivan? Sí, me agarro. A veces pasa así. Carol Paguada. Presente, doctor. Misma pregunta. No recuerdo, doctor. Doctor, disculpe, mi compañera Anaya Román Anaí escribió en el chat Pillaca. porque no podía. Anaí Pillaca. Presente, doctor. Hola, Anaí. Misma pregunta. Las mujeres que todavía no se encuentran en la semana 24. ¿Cómo? Es que el test de O'Sullivan se ha recomendado para las mujeres a partir de la semana 24. Entonces, si esta mujer... ¿Quién no le harías en Cusco? ¿Doctor? En Cusco. ¿A quién no le harías en Cusco? Ay, hay un solo grupo de pacientes a los cuales no les haría. Shani. Doctora, los que tienen bajo riesgo. ¿Quiénes tienen bajo riesgo en Cusco? Antecedente de diabetes en la familia. Ahí estás adivinando. Indira. Anaya. Doctor, presente. El test de Sullivan no sería a las mujeres que también presentan bajo riesgo, por ejemplo. En Cusco la pregunta, ¿eh? Sí. Por ejemplo, las mujeres que tienen complicaciones en el segundo trimestre de gestación, por ejemplo, los polidramios o... ¿Cuál es tu apellido, Indira? Anaya, doctor. Hace rato no podía contestarle porque no aprendí mi micro. Ya. A ver, chicos. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿eh? Este es un tema para tocar tantas veces, es un tema muy importante. Por ejemplo, ya saben ustedes lo que es diabetes gestacional, pregestacional. Esa es una diferencia básica y enorme. Segunda diferencia entre las dos, la diabetes pregestacional es mucho más peligrosa. Si una mujer ingresa al embarazo ya con diabetes, ¿para qué le voy a hacer O'Sullivan? ¿A quién no le hago O'Sullivan? A la mujer que ya tiene diabetes previa. Ya no tiene sentido hacerle el O'Sullivan. En el resto de mujeres hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque la raza nuestra raza indoamericana, ¿es un factor de riesgo o no es un factor de riesgo? Es un factor de riesgo. Para hacer diabetes, para hacer ovario poliquístico, para hacer hipertensión, por ende para hacer diabetes gestacional. En otras palabras, chicos, el test de O'Sullivan hay que hacerle a toda mujer cusqueña, a toda mujer peruana, a toda mujer latinoamericana, a todas, excepto a la que ya trae el diagnóstico de diabetes. Eso es algo lógico. Otros conceptos clave antes de terminar. Si se dan cuenta, el diagnóstico de diabetes gestacional implica una glucosa mucho más baja. Para que vean ustedes que un pequeño aumento en el nivel de glicemia sí puede traer una serie de complicaciones, sobre todo al bebé. Sobre todo al bebé. Preguntas que me han quedado en el tintero por falta de tiempo, ya los tengo que dejar. ¿Cuál es la asociación, por ejemplo, entre preeclampsia y diabetes gestacional? ¿Cuál es la asociación entre infertilidad secundaria y diabetes gestacional? Hay algunos conceptos ahí. Como les decía, el tiempo es nuestro principal enemigo. Bueno, muchachos,
No puedo seguir avanzando, así que por la hora, ¿qué hora es, ah? No, ya es tarde. Chicos, con el grupo nos encontramos en media hora. A las 10 de la noche es el examen. Son 20 preguntas, son 45 minutos. Van a ser casos clínicos, porque yo sé que ustedes van a estar con vuestros cuadernos a la mano abiertos, con vuestros libros abiertos. De ahí no voy a sacar la pregunta. La pregunta va a salir de casos clínicos para que... Y son solo 45 minutos. No importa problemas de conexión, todo eso está englobado en los 45 minutos. Porque cada pregunta se deberá responder máximo en minuto y medio. Ya, pero tienen un poco más de tiempo para poderla pensar, qué sé yo. Y en el momento del examen van a tener que prender vuestras, yo les voy a mandar el enlace para que me lean el examen con cámara prendida. Por lo menos eso. Ya, chicos. Hasta acá, nos vemos con el grupo de rotación de acá a media hora. Ya, muchachos, estudien bien, por favor, ¿sí?